Señor y Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos el poder estar aquí delante de esta cámara para poder compartir tu palabra. Somos unos privilegiados de poder tener acceso a la palabra perfecta del Dios perfecto que queremos estudiar en esta tarde. Señor, abre nuestro entendimiento y abre también nuestros oídos para que podamos escuchar en esta tarde tu palabra, que podamos reconocer en ella al Dios perfecto y que podamos obedecer también al Dios perfecto a través de ella. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Después de un largo tiempo sin compartir acerca de las perfecciones de Dios, retomamos el estudio de estas. Es importante conocer al Dios al que adoramos para adorarlo correctamente. También para adorar al Dios correcto y no a un Dios que nosotros inventemos según creamos conveniente o según lo que hemos oído por la calle que debe de ser Dios. También podremos dirigir nuestra adoración directamente al Dios que conocemos y no a ningún intermediario. El único intermediario con Dios es Dios mismo. Leemos en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Recordarles que las perfecciones, los atributos, las características que definen a Dios las dividimos en comunicables e incomunicables. Y las comunicables son aquellas que podemos entender porque en cierto modo las podemos experimentar como seres humanos, como son el amor, la misericordia, la bondad, la justicia, la rectitud. Estas las podemos experimentar en cierto modo como seres humanos. Por el contrario, las perfecciones incomunicables son aquellas características totalmente singulares de Dios, como es la que vamos a ver en el día de hoy, que es la perfección. La perfección de Dios no solo habla de su perfección moral, es decir, que es perfectamente santo, justo y bueno, sino también que Él es la suma total de todas las perfecciones concebibles. Acudimos como de costumbre a la Biblia para reforzar, para argumentar esta idea y vamos a hablar del primer punto que vamos a considerar según esta perfección de Dios. La grandeza de Dios trasciende por completo el descubrimiento humano. Podemos leer en Salmo 145, el versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Con palabras más actuales podríamos decir este versículo, grande es Dios y merece todas nuestras alabanzas. Tanta es su grandeza que no podemos comprenderla. Si acudimos a Isaías, el capítulo 40, el versículo 28, podemos leer, ¿no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por otro lado, la misericordia de Dios hacia aquellos que le temen es mayor que la percepción del hombre. Salmo 103, el versículo 11 nos dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que consideran a Dios tal y como es y saben con quién están tratando, que no tratan con Dios como si fuera el papá que te soluciona tus problemas. Aquellos reciben la misericordia de Dios de forma incomprensible, de forma enormemente incomprensible. Es más misericordioso de lo que los hombres podemos llegar a entender la misericordia. Nosotros como pecadores somos de inicio enemigos de Dios, pues Él tiene misericordia de sus enemigos. Esto es lo curioso. Y además no somos un enemigo cualquiera, un enemigo que pecando ha provocado una afrenta al Dios perfecto. Pues esa afrenta, esa enemistad es también mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender si la comparamos con cualquier ofensa humana. La ofensa del ser humano hacia Dios tampoco es abarcable con nuestra mente. Otro punto
que queremos definir es que la obra de Dios es perfecta, en que sus actos son perfectamente veraces y justos. Leemos Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Su perfección no es solo un título, su perfección se muestra en todo lo que hace, que es justo y no hay engaño en su comportamiento. Otro punto del que nos habla esta perfección: el camino de Dios es perfecto, de modo que su palabra es perfectamente verdad. Segunda de Samuel 22:31 nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En otra versión de la palabra de la Biblia podemos leer: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Dios es moralmente perfecto. En Mateo 5:48 leemos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un teólogo holandés llamado Herman Bavinck, teólogo holandés del siglo XIX, principios del XX, ilustra de un modo muy útil lo que significa que Dios sea perfecto, y lo explica de esta manera: una criatura es perfecta en su especie y en su forma de criatura finita, cuando la idea, que es su norma, se realiza por completo en ella. De manera similar, Dios es perfecto, puesto que la idea de Dios corresponde del todo con su ser y su naturaleza. Dios es absolutamente perfecto. Nada dentro de sí mismo le incomoda ni le estorba nada externo. Es perfectamente autosuficiente. Babin resume más tarde que Dios es la suma de todas las perfecciones concebibles, la perfección más alta en persona, apartado hasta lo sumo de todos los defectos y las limitaciones. Por su perfección y su autosuficiencia absolutas, Dios es el ser más feliz que pueda concebirse. Así, la doctrina de la perfección divina implica la doctrina de la bienaventuranza divina, doctrina que es llamada beatitud y que, si Dios quiere, veremos más adelante. Sabemos que Dios es perfecto, pero ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida? Cierto es que ningún ser humano es perfecto, que solamente cuando los que creen en Cristo como su Señor y Salvador sean redimidos, serán hechos perfectos por el poder de Dios. Ahora no hay ningún ser humano perfecto. Por muy buenas obras que hagas en tu vida, incluso si dieses tu vida por otra persona, si no tienes una relación con Dios y no has sido redimido por el conocimiento del sacrificio salvífico de Jesús en la cruz por medio de la fe, serás imperfecto. Y lo peor es que delante de Dios, en el juicio final, serás declarado imperfecto y serás apartado de la bendición de Dios al castigo eterno. Por eso solamente estando en Cristo seremos juzgados y declarados perfectos, no porque nosotros lo seamos, sino porque Dios en el juicio nos imputará esa perfección de Cristo a nosotros. Hebreos 10, del 11 al 14, nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estaba haciendo referencia a los sacrificios que continuaban haciendo los sacerdotes judíos en el templo. Sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero que continuaban haciéndolo. Pero continúa la palabra diciendo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, su muerte en la cruz, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, su muerte en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, aquellos que han creído que Jesús es Dios
Salvador y justificador de nuestro pecado. Entender que nosotros no somos perfectos también nos ayuda a tener misericordia por aquellos que nos rodean, que se encuentran sujetos a nuestras mismas pasiones, a nuestras mismas dificultades, pero que no conocen la verdad del Evangelio. Entender que servimos a un Dios perfecto nos mueve a tener como referente una vida perfecta. Que no podamos alcanzar como seres humanos la perfección no significa que Dios no esté desarrollando su obra de perfeccionamiento en nuestras vidas. Mateo 5:48 leíamos antes: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un mandato e implica una actitud ante la vida, de que nuestro referente ya no son las cosas del mundo, sino que nuestro referente es el Dios perfecto. Un Dios perfecto tiene una palabra perfecta. Si la Biblia es su palabra, la Biblia es perfecta. Es inerrante. Y en ella encontraremos pues lo que Dios perfectamente nos quiere comunicar, ese Dios perfecto, lo que quiere comunicarnos a nosotros que somos imperfectos. Reflexionemos sobre estas afirmaciones en nuestra vida. ¿Realmente consideramos al Dios perfecto y eso marca también nuestra vida? Reflexionemos en eso. ¿Quieres conocer más acerca de Dios y de sus perfecciones? Contacta con nosotros en nuestra página de Facebook, cuyo enlace compartimos en la descripción, y si tienes alguna duda o bien necesitas una Biblia para poder aprender más de Dios, contacta con nosotros en esa página y solicítanosla. Les emplazo para el próximo jueves y si Dios quiere seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios perfecto, el Dios de las perfecciones reveladas en la Biblia. Bendiciones en Cristo.